Buenas tardes, estimados estudiantes. En el presente video veremos otra forma de probar la presencia de raíz unitaria en una variable de series temporales. Ya hemos visto en otros videos el test de Dickey-Fuller aumentado, que es la prueba más común. Ya vimos también el test de Philip-Perron, que tiene algunas ventajas con respecto al test de Dickey-Fuller normal. Y ahorita vamos a ver otra opción, una variante del test de Dickey-Fuller aumentado que se conoce como test de Dickey-Fuller aumentado utilizando mínimos cuadrados generalizados. Lo primero es conocer cuáles son las hipótesis de este test. Este test tiene la particularidad de que tiene dos hipótesis alternativas. La hipótesis nula sería de que la variable es una caminata aleatoria. La primera hipótesis alternativa es que la variable es estacionaria alrededor de una tendencia lineal. Y la segunda hipótesis alternativa es que la variable es estacionaria alrededor de una posible media diferente de cero sin tendencia en el tiempo. No obstante, en la práctica, si se rechaza la hipótesis nula, por defecto lo que se estaría aceptando sería la hipótesis alternativa número 2. Algo que vale la pena mencionar es que el test ya viene instalado en el programa Stata, que es en el que hacemos nuestros cálculos, entonces eso facilita un poco su uso. Se utiliza a través del comando dfgls y posteriormente se escribe el nombre de la variable. Acá en Stata vamos a limpiar nuestra ventana, ¿verdad? Seguimos trabajando con estas 7 variables macroeconómicas. Hoy vamos a ver, por ejemplo, veamos la inflación. Probemos la inflación el día de hoy utilizando el test. Tenemos nuestro do file y como pueden ver, la sintaxis es muy sencilla. A la hora de interpretar los resultados, se va a utilizar el mismo rango del test tradicional de Dickey-Fuller aumentado, con la diferencia de que hay que hacer una comparación rezago por rezago para identificar cuáles son los rezagos en donde sí se identifica raíz unitaria y los rezagos en los que no hay presencia de raíz unitaria. Por supuesto, nosotros nos estaríamos fijando acá en la primera columna. Recordemos cuál es el rango de decisión para este tipo de test. Es el mismo, por supuesto, ¿verdad? Del test de Dickey-Fuller aumentado tradicional. Vamos a aceptar la hipótesis nula siempre que el valor, en este caso el valor de la primera columna, que es esta de acá, es esta que está acá, caiga entre menos 2.5 y menos 3.4. Entonces verifiquémoslo. Pues vamos a irnos al Stata. Aquí está, ¿verdad? Rezago número 1 no caen. De hecho, ninguno de los 8 rezagos óptimos calculados por el test caen dentro del rango, por lo tanto no podemos aceptar la hipótesis nula, ¿verdad? No podemos aceptar la hipótesis nula y estaríamos aceptando la hipótesis alternativa número 2, que es que la variable es estacionaria alrededor de una posible media que es distinta de cero, por supuesto. ¿Esto tiene sentido? Sí, sentido del mundo. ¿Por qué? Sencillo, porque es inflación. La inflación, a diferencia de datos de comercio, a diferencia de datos de población, a diferencia de datos del PIB, la inflación no tiene una clara tendencia a crecer en el tiempo. La inflación básicamente cambia por motivos coyunturales.
Si hay un shock externo negativo, la inflación tiende a crecer. Y de lo contrario, si las condiciones macroeconómicas son óptimas, se tiende a mantener alrededor de un nivel natural según las condiciones de la economía, que es lo que de hecho nos está diciendo el test, que es estacionaria alrededor de una posible media distinta de cero. Por supuesto que va a ser estacionaria, es decir, estable, sin datos atípicos que dependan del tiempo, alrededor de una media distinta de cero, porque la inflación nunca va a ser cero. Entonces su media en el tiempo va a ser distinta de cero, pero va a ser estacionaria. Los datos atípicos no van a estar vinculados al tiempo porque no dependen de él. Un dato atípico de inflación está asociado a crisis económicas, está asociado a desastres naturales, está asociado a una serie de factores que no tienen nada que ver con el tiempo. Entonces, lo que estamos encontrando con este test es completamente coherente con la teoría económica. Esa sería la aplicación del test de Dickey-Fuller aumentado utilizando mínimos cuadrados generalizados. La literatura menciona que esta es una versión más apropiada del test de Dickey-Fuller tradicional, entonces se recomienda utilizar esta en lugar del tradicional o como un complemento para terminar de verificar los hallazgos del primero. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.